Hola, buenas. Estamos en la unidad sexta del primer bloque de nuestro recorrido por la música del siglo XVIII y llegamos a un momento crucial en la historia de Occidente y también en la historia de la música. Hoy vamos a hablar de las consecuencias musicales que tuvo la Revolución Francesa. Ya sabéis que la Revolución Francesa se desarrolla, digamos, como en el último periodo del siglo XVIII. Ya sabéis que digamos, las divisiones cronológicas que nosotros utilizamos no son exactamente las divisiones del siglo. Quiero decir, para nosotros el 18 no termina en el año 1800, sino que por razones historiográficas, por razones históricas, siguiendo la guía que nos dejan determinados acontecimientos, ponemos el final del siglo XVIII en 1814. Pues bien, en ese periodo que va entre 1789 y 1814, se desarrolla en Francia una revolución, y una revolución es, digamos, un acontecimiento histórico que cambia las estructuras de una sociedad en muchos aspectos. La llamada Revolución Francesa fue una revolución que afectó, por supuesto, a la estructura política del país, a la estructura social y a la estructura ideológica. Es decir, se pasó de una monarquía absoluta a un régimen revolucionario republicano. Se abolió la estructura feudal o la estructura social propia del antiguo régimen por una nueva estructura de clases y luego ideológicamente, digamos, se transformó la manera en que se identificaba al ser humano y la sociedad en ese nuevo contexto. Llamamos a la Revolución Francesa así, o sea, Revolución Francesa porque ocurrió en Francia, pero es más preciso decir que tuvo su origen en Francia, pero que su repercusión fue mucho más allá de las fronteras del país. Recordad que Francia en el 18 era el faro de Europa, es decir, el país que lideraba desde el punto de vista intelectual, cultural, de costumbres, el mundo occidental, y eso hizo que una perturbación tan importante en la estructura social y política de Francia fuese mirada primero con gran interés por todas las naciones europeas y luego fuese, en cierto modo, imitada o tuvo sus consecuencias por todos los países, sobre todo teniendo en cuenta que las tropas revolucionarias francesas, ya en el periodo napoleónico, iban a conquistar buena parte del continente, estableciendo regímenes que seguían más o menos los criterios del país. Eh, Todos estos cambios nos llevan a afirmar que la Revolución Francesa supone una ruptura con la realidad anterior y por lo tanto el punto de partida de esto que llamamos la edad contemporánea. De la Revolución Francesa sabéis mucho seguro, habéis estudiado muchas cosas, pero vamos a recordar algunos de sus acontecimientos. Para hacerlo vamos a dividir este periodo histórico en tres fases, no tres frases. El primero entre 1789 y el 93, que es la época, digamos, de reformismo revolucionario. Ya sabéis, ese comienzo icónico de la revolución con la toma de la Bastilla, cómo el rey había convocado unos estados generales, que era una institución política propia del antiguo régimen, que se representaban todas las clases, todos los estamentos del reino, por un lado la nobleza, por otro lado el clero y por otro lo que se llamaba el tercer estado, y que en el tercer estado se rebeló ante las decisiones que pretendía tomar esa Asamblea General, donde tenía una minoría, y se comenzó un movimiento revolucionario que comenzó, como digo, con la proclamación de ese tercer estado en lo que se llamó una Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional tomó algunas decisiones que aquí apunto, como por ejemplo la abolición de los derechos feudales. Y unido a esto, la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano. Aquí está. Fijaos, este es un documento de 1789, Declaración de los Derechos del Hombre
y artículos de constitución presentados al rey, todavía cuando el rey ocupaba la cabeza del Estado en Francia. Mirad el famoso artículo primero: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas por la utilidad común. Este artículo primero desmonta todo el sistema feudal, tanto que, digamos, la sociedad del antiguo régimen se basaba en la idea de que los hombres nacían y permanecían diferentes en derecho en función de la clase del estamento al que pertenecían. Si tú nacías noble o nacías plebeyo, ibas a tener derechos distintos. Bien, toda esta disposición legal del antiguo régimen se abole en este artículo primero. Entre las reformas que se incluyen en esta primera fase también está la expropiación de los bienes eclesiásticos. Es decir, que el nuevo gobierno revolucionario retira las fuentes de financiación y las posesiones principales de la Iglesia. Eso va a tener grandes consecuencias musicales que hablaremos luego. Bien, tras esta fase reformista se inicia el periodo que ya se llama en la historiografía tradicional el de el terror. Es que estas reformas en Francia habían levantado los recelos y el rechazo por parte de todas las monarquías europeas, que iniciaron guerras contra el gobierno revolucionario, y estas guerras propiciaron que tomasen el poder las facciones más extremas de la revolución. Se produjese la persecución de la disidencia dentro del país mientras se guerreaba contra los ejércitos invasores que pretendían, aplastar este movimiento revolucionario. Son estos años del terror donde se ponen en marcha lo que podemos llamar mecanismos represores del Estado moderno, para defenderse de la animosidad de parte de la población que estaba en contra de la revolución. Pues los gobernantes revolucionarios pusieron en marcha nuevas instituciones como policías políticas y nuevas iniciativas de represión y propaganda de las bondades del régimen. Este periodo revolucionario, que es el que tenemos más en la cabeza cuando pensamos en la Revolución Francesa, de la guillotina, de la persecución de los disidentes y todo esto, termina con el golpe de estado de un militar que es el famoso Napoleón Bonaparte. Napoleón era un hijo de la revolución, pero al mismo tiempo era consciente de que para que la revolución pudiese mantener sus principios básicos había que moderar los excesos de la etapa anterior. De modo que le dio como, vamos a decir así, un giro conservador a la revolución, y además extendió o pretendió extender los principios de esta a través de una serie de guerras de conquista que llevaron a los ejércitos franceses por toda Europa. Cuando los ejércitos franceses tomaban una región europea, establecían como estados títeres, estados dependientes de Francia, que estaban regidos por legislaciones más o menos derivadas de las creadas en la Francia revolucionaria. Un caso que conocemos bien pues es el caso de la invasión francesa de España a partir del año 1808 y las consecuencias que esto tuvo en nuestro país. Quizás el momento crítico de este giro napoleónico fue la propia coronación de Napoleón como emperador de los franceses, estableciendo como una nueva dinastía, pero ya no era la dinastía tradicional, sino era la dinastía revolucionaria que él encarnaba. Ahora nosotros vamos a hablar sobre las consecuencias musicales que tuvo todo esto, pero me gustaría llamar la atención sobre algunas cuestiones básicas y fundamentales
para lo que vamos a contar luego. Lo que la revolución supuso sobre todo fue una transformación de la relación entre el ciudadano y el Estado. Dicho de otra manera, en el antiguo régimen, el Estado, digamos, el poder se desarrollaba ajeno a la ciudadanía, que no era tal, sino que eran los súbditos. Es decir, la política no existía en el antiguo régimen, o la política estaba recluida dentro de los palacios. Lo que podemos llamar política del antiguo régimen son las luchas palaciegas entre las distintas facciones de la corte. Pero eso se hacía ajeno a la consideración y al conocimiento del resto de la población, porque digamos que el poder del rey estaba justificado por la decisión real y el rey solamente tenía que rendir cuentas pues, ante la divinidad. En cambio, las cosas cambian en los gobiernos revolucionarios porque la legitimación del gobierno revolucionario no es una legitimación divina, no es una legitimación trascendente, sino que es una legitimación nacional o popular. Es decir, el rey gobierna porque lo ha decidido Dios y el revolucionario gobierna porque lo ha decidido el pueblo o la nación. Por lo tanto, la política comienza a convertirse en un espectáculo público, porque para justificar ese poder que la nación le ha conferido, tiene que convencer a la nación de la bondad de las políticas gubernamentales. Así que la revolución tiene una doble cara. Por un lado, confiere al ciudadano unas libertades y derechos que en el antiguo régimen no tenía, pero por otro lado lo somete a una propaganda y a una represión para convencerlo de las bondades de las políticas del gobierno. Es decir, la propaganda es para convencer y la represión es para sofocar la disidencia que pueda establecerse entre la ciudadanía. ¿Vale? Bien, vamos al asunto central de la clase de hoy, que es la relación entre música y revolución en la Francia de este periodo. Ya sabéis que Francia, más que ningún otro país europeo, había establecido una vida musical muy dependiente de la corte. Desde Luis XIV, desde el siglo XVII, vimos cómo la actividad musical francesa estaba concentrada en la corte. Y aunque en el siglo XVIII esto cambió en parte, el peso de la actividad musical cortesana en la vida francesa era muy fuerte. Por lo tanto, un cambio político de esta magnitud cambió la relación entre el poder y la música en Francia de manera muy radical. Digamos que la estructura musical del país se transformó porque se había transformado también la estructura del Estado y como consecuencia de la intervención del Estado. Nosotros vamos a estudiar esta transformación a partir de tres elementos. En primer lugar, lo que llamamos reorientación ideológica del teatro musical. Es decir, cómo la revolución incide en la escena lírica francesa de su momento. Y cómo, digamos, la ópera francesa se llena de ecos revolucionarios. En segundo lugar, veremos cómo la revolución utilizó la música para sus ceremonias y para la propaganda de sus principios políticos. Y por último, observaremos el modo en que la revolución tuvo que reorganizar la enseñanza musical tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, es decir, tras el colapso de los sistemas de educación musical tradicionales que dependían de las capillas catedralicias. Vamos con el primer punto. En Francia, como sabéis, desde el siglo XVII se había desarrollado una escena operística muy original, independiente a la de los otros países europeos, que como sabéis habían adoptado las formas del drama lírico italiano. En Francia había, desde Lully, un
un, digamos, un sistema operístico propio que en el momento de la Revolución constaba como de dos géneros fundamentales. Por un lado, la tragédie lyrique, que es algo así como la ópera seria francesa, que derivaba directamente de la tradición lulliana. Y por otro lado estaba la llamada ópera comique, que era como la ópera bufa pero con muchos matices. En primer lugar porque la ópera comique era un espectáculo en el que se alternaban las partes habladas y cantadas. Digamos que la ópera comique es como una zarzuela. O dicho más exactamente, la zarzuela es la versión española de la ópera comique, igual que el Singspiel alemán es la versión alemana de la ópera comique, que es un género que nace a principios del 18 y que es el que inspira estas realizaciones fuera de Francia, ¿no? Pues bien, la revolución va a mantener estos dos géneros, es decir, se van a seguir componiendo tragédie lyrique y ópera comique, y lo que observaremos es que en los argumentos, es decir, en las partes dramáticas, en el contenido dramático, eh, se van a introducir determinadas ideas, determinados valores de exaltación revolucionaria o de propaganda revolucionaria. Por ejemplo, la tragédie lyrique va a seguir durante toda su historia hablando de, como la ópera seria, de personajes y situaciones de la antigüedad clásica, de romanos, de griegos, de cartagineses, de todo esto, o de personajes mitológicos. Pero se van a buscar los pasajes de la historia antigua, los personajes de toda esta mitología clásica, en los que se puedan encontrar paralelos con la situación revolucionaria actual, con la República Francesa del momento. Un ejemplo de esto es la ópera Medea de Cherubini, o, en fin, hay muchos ejemplos porque, digamos, está toda la tragédie lyrique francesa de este momento impregnada de estos valores revolucionarios. ¿Qué son los valores que se querían infundir a través de estas óperas? Pues el patriotismo, el sacrificio por la patria, la exaltación de la libertad, la lucha contra el enemigo de la nación. Todas estas ideas que estaban de actualidad van a buscarse o van a, digamos, a trazarse paralelismos con situaciones y con personajes de la antigüedad. En el otro gran género de la ópera francesa, en la ópera comique, se ponen de moda en estos años las llamadas óperas à sabotage, las llamadas óperas de rescate. Las óperas de rescate son, digamos, un subgénero dentro de la ópera comique en el que se presentan tramas en las que un personaje es injustamente apresado, pasa largas temporadas en prisión y es liberado por una fuerza benigna. Un ejemplo de esta ópera comique es Léonore ou L'amour conjugal de Gaveau. Este es un argumento que conocemos porque es el mismo que utilizó Beethoven unos años más tarde para su única obra dramático-musical, que es Fidelio. Ya sabéis que en Fidelio, como en Leonor, hay un señor que es tiranizado por un maligno personaje y que vive encerrado durante un periodo. Y su esposa, Leonora, va a, digamos, a implicarse personalmente en el intento de rescate del marido, ¿no? Ese paso de la oscuridad de la prisión a la libertad y la luz que esa libertad implica es una metáfora muy sencilla de la liberación que supone la revolución para el oprimido pueblo francés. Es decir, esto es como una especie de
eh, gran comparación o gran imagen entre las historias que se cuentan y la realidad histórica o la interpretación de la realidad histórica que los revolucionarios quieren imponer. Yo no sé si conocéis la ópera Fidelio, pero digamos hay un pasaje especialmente conocido y brillante que es la salida de los prisioneros de las mazmorras, ¿no? Esa salida de la noche, de las cadenas, de la oscuridad, pues hacia el nuevo amanecer, que, en fin, no hace falta especular mucho para ver que es un paralelo clarísimo de la revolución y la liberación que la revolución implica, ¿no? Bien, el segundo de los elementos con los que quiero hablar es, hemos dicho que íbamos a ver tres cosas, es lo que se llaman las llamadas músicas para celebraciones revolucionarias. Ya sabéis que la revolución necesitaba infundir los nuevos valores entre la población. Y la revolución emprendió importantes campañas de propaganda que tenían que ver con actos públicos de exaltación revolucionaria. Por ejemplo, en este cuadro que vemos aquí, vemos uno de estos actos públicos, como mítines, por decirlo así. Bueno, no por decirlo así, no, eran como mítines políticos. Mirad, este es una parte de París bien conocida que es el llamado Campo de Marte. El edificio que vemos al fondo es la Academia Militar Francesa. Ya sabéis que el dios de la guerra es Marte y delante de la Academia Militar había un descampado que utilizaban los estudiantes para hacer sus prácticas de tiro y de caballería o de lo que hiciesen. Y esta zona de París se llamaba el Campo de Marte, el campo de batalla, ¿no? El Campo de Marte fue un lugar escogido por la Revolución para organizar estas reuniones de concienciación revolucionaria, estos mítines. ¿Cómo eran los mítines de entonces? Esto es una fiesta que se organizó, que era la llamada Fiesta del Ser Supremo. Ya sabéis que la revolución, en su etapa más exaltada, en los años del terror, quería romper con todo el pasado. Por ejemplo, se cambió el calendario. Y también se abolió el cristianismo, ¿no? Se decidió que la población francesa pues, iba a dejar de ser cristiana. Y para sustituir al cristianismo, el gobierno revolucionario estableció la obligación de una nueva religión, que era la religión del Ser Supremo, que es una cosa así medio masónica y medio ilustrada. Entonces, para propagar esta nueva fe entre la población, se organizaban fiestas de exaltación revolucionaria y de explicación de estos nuevos principios. ¿Cómo eran los mítines en el siglo XVIII? Pues muy diferente de los de Trump ahora o los de, yo qué sé, los de Pablo Iglesias o de los de ahora, vamos, quiero decir. En primer lugar porque no había megafonía y por lo tanto no podía haber líderes que diesen discursos a toda la masa. Había oradores, pero que hablaban para corrillos de gente que se reunía a su alrededor. Entonces lo que se hacía principalmente era ondear banderas, congregarse, escuchar a estos oradores y luego escuchar música, escuchar y cantar música. La revolución propició el nacimiento de un inmenso repertorio de nuevos tipos de piezas como marchas revolucionarias, himnos a la libertad, odas a los héroes de la revolución, canciones patrióticas, todo un repertorio que antes no existía y que ahora va a ser muy popular. La más famosa de estas canciones revolucionarias, pero es una entre un montón de canciones revolucionarias, es la marsellesa de Rouget de Lille. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Qué bien. Yo esta la he cantado mucho porque estaba en una escuela francesa. Y bueno, ya sabéis, es una canción que se supone que fue, digamos, importada a París por un grupo de voluntarios que procedían del sur de Francia, de Marsella, para luchar por la revolución. Y es una canción que luego se ha convertido en el himno de Francia. Como la marsellesa hubo muchísimas canciones
Yo quiero citar una que no fue francesa, sino que fue un fruto de esta expansión de este repertorio de marchas y de himnos fuera de Francia, que es el Gott erhalte Franz den Kaiser, que no sé si lo pronuncio bien, que vosotros tenéis una fonética mucho más depurada del alemán. Esta es una canción de Haydn. Y os cuento un poquito cuáles fueron las circunstancias de composición de esta canción para que veáis de qué estamos hablando. Mirad, cuando estaban ya en marcha las guerras contra la Francia revolucionaria, el ministro de Interior de Austria fue a visitar Inglaterra. Y este señor se quedó fascinado porque en los teatros ingleses, antes de las funciones, todo el público cantaba un himno que era el Dios salve al rey, el God Save the Queen, ¿no? Que es muy famoso también. Ahora es Dios salve a la reina, pero bueno, es que van cambiando conforme cambia la persona real, ¿vale? En realidad, aunque nuestra primera referencia a los himnos patrióticos y revolucionarios la hemos hecho al referirnos a Francia, el primer país que tuvo canciones nacionales fue Inglaterra. Y eso no es casualidad, sino que Inglaterra, como sabéis, fue el primer país que estableció un sistema político moderno a finales del siglo XVII, cuando después de la Revolución Gloriosa se estableció una monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria implica la existencia de un parlamento representativo, y el parlamento se justifica por la presencia de una nación y de un pueblo. Por lo tanto, hay que articular herramientas de cohesión nacional, y la música ha servido siempre, o se descubrió muy pronto, que servía como un aglutinante y como un poderoso creador de conciencia nacional. Cuando se canta juntos, cuando se canta junto un himno, tenemos una sensación de comunidad que puede ser muy fácilmente reconocida como una sensación de comunidad nacional. Entonces este señor ministro de Interior austriaco vio que en Inglaterra se cantaba un himno nacional y monárquico, y quiso que en Austria se hiciese algo parecido. Entonces cuando fue allí, Austria le pidió a un escritor, del cual hablaremos quizás en una clase, que es el barón van Swieten, que era bibliotecario imperial, y al compositor más famoso que había en Austria entonces, que era Joseph Haydn, la escritura de la que se llamó la canción del emperador, el Kaiserlied, que es esta de Gott erhalte Franz den Kaiser, unser Gottes Kaiser Franz, ¿vale? Esta es la que ahora, esa melodía corresponde ahora con el himno de Alemania. Y entonces, por decreto, se obligó en que todos los teatros del imperio iniciasen sus funciones con la interpretación por parte del público puesto en pie de esta canción del emperador, como, digamos, aglutinante musical de la fidelidad a la corona y de la, digamos, de la conciencia de comunidad nacional, ¿vale? Fijaos, la primera biografía que se escribió de Haydn, la de Griesinger, que se escribe en vida de Haydn, bueno, no se escribe, se publica poco después de que Haydn muriese, pero estaba ya redactada de antes, a partir de los testimonios personales de Haydn y del conocimiento directo que el autor tuvo del compositor. Se nos cuenta que Haydn al final de su vida era ya muy anciano y tenía un poco la cabeza ida y ya no podía componer, y en fin, la única actividad musical que podía llevar a cabo era acercarse al piano y tocar precisamente esta canción, que él siempre había dicho que era la obra de la que se sentía más orgulloso. Claro, si nosotros conocemos la producción de Haydn, sus sinfonías, sus cuartetos, sus sonatas, sus tríos, sus misas, esta cancioncilla nos puede parecer poca cosa. Quiero decir, no es su obra maestra, aunque es una canción absolutamente maravillosa. Lo que pasa es que debemos intentar comprender lo que significó esta canción para Haydn. Haydn era un hombre que había vivido y había desarrollado su carrera en un mundo aristocrático en el que trabajaba
para satisfacer las necesidades musicales de una familia, que escribía sinfonías para que se escuchasen en el salón del Palacio Esterházy y ya está. Y de repente una de sus creaciones, una de sus canciones se convierte en el himno de todo un imperio. La canción que tienen en los labios desde el más humilde campesino hasta el aristócrata más elevado, en un hit, en un patrimonio musical de toda una comunidad de millones de personas. Este es el cambio, alucinante que ocurre en la música entre la edad moderna y la edad contemporánea. Este es, el cambio de escala que impresionó tanto a Haydn, que le llevó a identificar esta música como la que de toda su producción más orgullo le provocaba. Bueno, de modo que en la Revolución se utilizaba la música como un elemento de propaganda y estas músicas se utilizaban en las celebraciones públicas, ¿no? Ligado a esto quiero decir una cosa también, que es que para que sonase la música al aire libre en estos mítines hacía falta una música potente, por lo que la Revolución potenció el desarrollo de las bandas de viento y percusión que animaban musicalmente estas celebraciones. Evidentemente en el campo de Marte no iba a ponerse a tocar un cuarteto de cuerda o a cantar, una solista con piano, sino necesitaba una música de gran potencia y esta música estaba, proporcionada por estas bandas de música. La Revolución hizo que Francia se convirtiese en el país que lideró el desarrollo de los instrumentos de viento, tanto de la construcción como de la interpretación, como de la pedagogía de los instrumentos de viento, y eso iba a durar mucho tiempo. Bien, el tercer aspecto que quiero llamar la atención, la tercera consecuencia que tuvo la Revolución en esto que estamos hablando, es en el campo de la enseñanza musical. Ya hemos visto como una de las primeras medidas de la Revolución fue expropiar los bienes eclesiásticos, por lo que, la economía de la Iglesia colapsó. Como consecuencia, el culto se redujo al mínimo cuando no estuvo prohibido y las capillas musicales que acompañaban al culto se disolvieron. Eso provocó que de repente desapareciese el canal que había servido para formar a los músicos durante toda la historia de Europa. A los músicos me refiero a los músicos profesionales, que ya sabéis que la mayor parte de ellos se formaban en las iglesias como niños de coro en las capillas. Este colapso del sistema educativo musical profesional en Francia llevó a que la Revolución organizase en 1795 el llamado Conservatorio Nacional de Música de París, que fue la primera institución de educación musical moderna y que se convirtió en modelo para el resto de los conservatorios que se iban a crear después en Europa. Claro, la palabra conservatorio ya se había utilizado en Italia, como hablamos, para algunas instituciones de educación musical, en los conservatori italianos del siglo XVIII. Ya recordáis esos orfanatos que se especializaron en formar a sus internos como músicos. Pero este conservatorio de París tenía rasgos que lo diferenciaban claramente de aquellos conservatorios italianos y que lo identifican como las primeras instituciones modernas de educación musical en el mundo. En primer lugar, el Conservatorio de París estaba financiado por el Estado, no era una fundación religiosa como eran los conservatorios italianos. En segundo lugar, era absolutamente laico, seglar, no estaba vinculado con la Iglesia y no perseguía un propósito social, es decir, no perseguía dar una educación a los pobres niños huérfanos o niños abandonados, sino que tenía como único objetivo el crear músicos profesionales para la nueva sociedad. Además, ya sabéis que la Revolución fue un fruto de la Ilustración y del racionalismo, y siguiendo los principios racionales se organizaron los estudios musicales por primera vez.
Cuando uno estudiaba en una capilla musical, cuando Haydn, por ejemplo, se formó en la capilla de la Catedral de Viena, Haydn no estudiaba segundo de piano, o tercero de armonía, o cuarto de solfeo, sino que llegabas a la capilla, te daban unas nociones básicas de lectura musical y empezabas a cantar en las celebraciones religiosas y paralelamente ibas aprendiendo cosas que te iban enseñando. Cuando cambiaba la voz, pues acababas y te ibas. En cambio, el Conservatorio de París se organizó racionalmente por cursos, por materias. Se comprobaba el avance del conocimiento a través de exámenes y se exigió que los profesores escribiesen un método de cada una de las asignaturas donde se expusiese de forma razonada y de forma organizada todos los conocimientos que hacían falta adquirir a lo largo de los estudios. Es decir, la estructura que ahora conocemos de los estudios musicales de conservatorio, esto que estamos ahora en segundo de historia de la música y vosotros estáis en primero de coro y en segundo de canto y en piano complementario, las materias, los exámenes, todo esto que conocéis bien, estaba propiciado, o sea, fue concebido, es el fruto del conservatorio revolucionario. Otra segunda cuestión. Las capillas musicales y también los conservatorios italianos, particularmente los napolitanos, estaban muy centrados en la música vocal. Tenían la música vocal como centro. Sin embargo, en el Conservatorio de París se le dio más peso a la música instrumental. De hecho, el primer objetivo del conservatorio fue crear el número suficiente de instrumentistas de viento que permitiese tener bandas de música en todas las provincias, en todos los departamentos del país. Para las celebraciones revolucionarias se decretó que en todos los departamentos, en todas las provincias, en todas las divisiones administrativas francesas tenía que haber una banda, pero no había músicos suficientes, por lo que el conservatorio debía proporcionar estos músicos formados. Al principio se le dio mucho peso a la cuestión de los vientos, pero también luego a otros instrumentos que le comieron la tostada a los vientos de forma casi inmediata. Además, el conservatorio pretendía ser el Conservatorio de París, me refiero, la cúspide de un sistema nacional de centros de educación musical. Es decir, que en cada departamento hubiese como un conservatorio de menor rango que formase a los alumnos en el método que se enseñaba en el Conservatorio de París y que escogiese a los mejores para culminar los estudios en la capital de la Francia revolucionaria. Como la Francia revolucionaria se estaba expandiendo, pues la idea era también que hubiese como sucursales de este Conservatorio de París en las demás naciones, en una estructura piramidal muy del gusto de los revolucionarios franceses. Todo esto pues no se pudo llevar a cabo porque la revolución o las guerras revolucionarias se perdieron, pero ya se había sembrado la semilla de esta nueva idea y muy pronto, tras las guerras napoleónicas, empezaron a florecer los conservatorios al estilo francés por todos los países de Europa. Por ejemplo, el primer conservatorio, digamos, de este estilo profesional que se hizo en España fue en 1830. En realidad, fijaos, en 1810, es decir, 15 años después del Conservatorio de París, en las Cortes de Cádiz ya se propone la creación de un conservatorio en España, como, digamos, parte del sistema educativo general que se estaba planteando en las Cortes de Cádiz. Pero es que ese mismo año, en 1810, el monarca que estaba impuesto por Napoleón, José I, que gobernaba el país, gobernaba parte del país, que pretendía gobernar parte del país, también impulsa la creación de un conservatorio al estilo del de París, pero es un conservatorio no nato, que no se desarrolla. Después las guerras de la independencia, pues lleva al traste todos estos proyectos y después, ya en el periodo de Fernando VII, es cuando se crea el conservatorio llamado Real Conservatorio de Música de María Cristina, en su fundación, que es ahora el Conservatorio de Atocha,
del que la Escuela Superior de Canto es como, digamos, una derivación, una prolongación. De modo que, en cierto modo, este año estamos celebrando el 50 aniversario de la Escuela de Canto, pero de la Escuela de Canto como ente autónomo, porque ya las cátedras de canto estaban presentes en el Real Conservatorio de María Cristina desde el año 1830. De hecho, el primer director del Conservatorio de María Cristina, del Conservatorio de Madrid, fue el profesor de canto del centro, un tenor italiano llamado Francesco Piermarini. Mirad, esta es una imagen del primer edificio que ocupó el Conservatorio de París. Y aquí es donde se inició la historia de los centros que nos acogen en la actualidad. Bueno, no me enrollo más, os lo dejo. Ya hablaremos de otras cosas más adelante. Muchas gracias y hasta la próxima.